Si eres diseñador, si eres fotógrafo, si eres artista o trabajas de alguna manera en el área creativa, lo más probable es que alguna vez hayas escuchado la palabra concepto o la palabra conceptualización. Desde afuera parece que es muy abstracto y en parte lo es, porque la conceptualización se refiere a ese proceso hasta medio esotérico en el que tú agarras una idea y a través de una metodología la conviertes en algo tangible. Y en este video vamos a tratar de entender un poquito mejor qué es realmente lo que significa la conceptualización, tanto desde una perspectiva teórica, pero también les quiero enseñar mi proceso de conceptualización a la hora de realizar 4 pósters. Algunos de ustedes ya probablemente los hayan visto si vienen de Twitter o de mi Instagram, y para los que no, tranquilos que yo les voy a dar contexto de todas estas piezas mientras se las vaya explicando. Sin más preámbulo, esto es Notas al Pie, episodio 3, conceptualización. Esta sección a mí me gusta empezarla tratando de leer un poquito más qué dicen otras personas sobre la definición del término que estamos tratando de estudiar. Entonces vamos a ver qué conseguimos en Google rapidito de lo que significa concepto y conceptualización, específicamente relacionado a el diseño. Ok, cuando estaba buscando concepto, conceptualización, me salió esta definición de lo que es diseño, que creo que nos puede también ayudar como a introducir el tema. Dice, el diseño es un proceso de planificación creativa de objetos, procedimientos o sistemas para satisfacer necesidades estéticas y funcionales. Es decir, ya empezamos a hablar de que existe una planificación previa antes de realizar una pieza o un proyecto o lo que sea. Traigo esto a la mesa porque yo creo que para entender la definición de concepto tenemos que entender que el diseño es un proceso y que incluso cuando es intuitivo, que ya lo vamos a ver en algunas de las piezas que les voy a mostrar, sigue viendo como una suma de procesos por los que el diseñador pasa para tener lista la pieza. La conceptualización entra dentro de ese proceso. Los creativos en general compartimos mucha metodología y compartimos mucho los procesos, tanto los buenos como los malos. Compartimos tanto el proceso de conceptualización hasta el síndrome del impostor. Todos somos más o menos iguales. Concepto en diseño se refiere a un término que utilizamos para referirnos a una frase o un conjunto de palabras que marcarán la dirección creativa de un proyecto. Es decir, es el norte que tenemos que seguir, es esa brújula que nos va a dirigir en la dirección de lo que queremos representar. Si nosotros cuando estamos en el proceso creativo, estamos diseñando, estamos pintando, estamos haciendo fotografía, lo que sea, nos desviamos del concepto inicial, puede empezar a traer problemas. Nos podemos desviar lo suficiente como para que se deje de comunicar lo que nosotros queremos y nuestra intención. Por ejemplo, si el propósito es económico porque estamos haciendo, no sé, un branding, puede ser que si no seguimos el concepto inicial de toda la marca, nos desviemos y dejemos de tener ventas. O sea, pueden haber muchísimas formas en las que se traduzca estar desfasados o desviados del concepto. Por eso es que es tan importante. ¿Qué es la conceptualización? La conceptualización se podría definir como el proceso de generar, desarrollar y definir una idea o concepto central que guiará la creación o el desarrollo de algo. Este proceso te ayuda a crear un marco de referencia que facilita la toma de decisiones a lo largo del proyecto, asegurando que todos los elementos sean coherentes y trabajen juntos para reforzar el mensaje que quieres transmitir. Fíjense que aquí dice, cada diseñador define un concepto de diferente manera. Dice que es un proceso muy personal y yo estoy de acuerdo. Después de definir un concepto para tu proyecto, el resto del proceso se convierte en algo más sencillo. Ahora es más fácil crear un diseño efectivo, coherente y bien fundamentado que no solo sea atractivo, sino también funcional y relevante. Acuérdense que el diseño, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, por llamarlo de alguna forma, por lo general está orientado a su usabilidad, su funcionalidad. Ahí hay una línea interesante para discutir que la debatimos otro día, pero es como algo para tener en cuenta. Sin un buen concepto, el diseño corre el riesgo de ser vacío o desconectado de su propósito. Así que cuando empieces un proyecto de diseño, recuerda que, aunque no siempre sea percibido a simple vista, es el concepto el que transforma un diseño en algo más que una simple composición visual. Es decir, tener un concepto claro nos va a ayudar a darle profundidad a eso que nosotros estamos haciendo. Un buen proceso de conceptualización ya te gana como el 60-70% de la batalla que tú estás haciendo, porque tú puedes hacer cosas que visualmente sean fáciles o que sea vacío y que solamente tenga estética, pero el jugo real y el alma del proyecto viene en su conceptualización, que es esa idea y cómo decides representar esa idea con elementos gráficos que potencien lo que tú quieres comunicar. Entonces, ya una vez entendimos la parte teórica, ¿cómo aplicamos esa teoría en práctica? Lo único que voy a repetir un segundito es que recuerden que el proceso de cada quien es diferente. Hay unas cosas que a mí me sirven que a otra gente no. Hay gente que tiene unos procesos
que a mí no me funcionan, y eso simplemente viene con intentar y escuchar lo que a otros les sirve, probarlo y decir, no, a mí eso, mi cerebro y mis ideas no trabajan bien con esa metodología. Yo voy a agarrarme esto de esta persona, me voy a robar esto de esta otra persona, y entonces así es que vas fundamentando tu proceso. Yo creo que la metodología que tú utilices para conceptualizar nunca deja de evolucionar. Entonces, ¿cómo funciona para mí la conceptualización de los pósters que yo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo solamente sobre los pósters? Porque mi proceso de conceptualización es muy diferente, tiene pasos diferentes o es más o menos complejo dependiendo de lo que estoy haciendo. Si fuéramos a hacer conceptualización de cómo hago los guiones para los videos, o sea, no terminamos nunca. Entonces, específicamente para los pósters, ¿cómo funciono yo? Para mí el proceso de conceptualización, en grandes rasgos, por lo general, tiene como dos etapas, ¿no? La primera es la idea y la segunda es la conceptualización gráfica. Para mí la idea, por lo general, para estos pósters viene con un detonante, que es que vi un tweet, está pasando algo, escuché una canción que tenía un lyric que me gustó, hay un tema que me está volando la cabeza en ese momento y necesito como expresarlo. Puede venir de muchas maneras, ¿no? Pero básicamente es, mira, quiero hacer un póster con esta frase, porque eso es otra cosa. Yo, por lo general, estos pósters vienen de texto. No sé mucho de hacer, por ejemplo, un collage de la nada. Yo soy muy de, o hago mis fotos por un lado, o hago pósters que tengan algo para decir tipo textual. Es de donde me salen más las ideas. Entonces, a partir de esa idea, dependiendo del nivel de complejidad que tenga lo que estoy tratando de hacer, puede o no venir una investigación. Si yo necesito, por ejemplo, poner unos datos en el póster que no los conozco, tengo que buscarlos, tengo que investigar. Si tengo una idea que es como abstracta y necesito aterrizarla, necesito bajarla, necesito verificar que la idea que yo tengo en la cabeza es real y que no estoy, ¿sabes? No tengo como efecto Mandela o lo que sea, lo voy a buscar. Cuando yo uno mi idea y consigo cosas en la investigación que saco, no sé, cosas importantes que digo, ok, esto refleja la idea o se une bien con la idea que yo tengo. Ahora, a nivel de procesos, todo esto, por lo general, yo lo plasmo en un mapa mental. A mí los mapas mentales me ayudan muchísimo en el inicio de la conceptualización porque puedo ver todas esas cosas que me interesan de un tema y de ahí ir decidiendo cuáles son las más importantes. Y me permite a mí hacer una cosa que es como 101 del diseño, que es cuando tú agarras una cosa A, agarras una cosa B, las intersectas y en el medio es que consigues esa respuesta gráfica que tú estás buscando. Entonces, agarro todos esos puntos importantes, agarro la frase detonante y aquí está mi respuesta, ¿no? Que es ese concepto. Este concepto, por lo general, es lo que la gente te dice que es una frase, un conjunto de palabras, una oración que resume lo que tienes en la cabeza, ¿no? A mí me cuesta mucho, muchas veces poner en palabras ese resultado, digamos. Entonces, para mí, el concepto, y esto capaz es muy raro, es todo ese proceso. O sea, como que no necesariamente aterrizo todo eso que acaba de pasar, sino que me lo quedo completo. Es bien raro de explicar y hay mucha gente que sí le sirve llevar al mínimo en palabras todo este resultado. Cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces uno de aquí tiene ya aterrizadas ciertas cosas que quiere representar. Y ahí es donde yo empiezo a pensar cómo lo puedo hacer de forma gráfica. Y este puente es la parte que realmente te diferencia como diseñador o como artista o como creativo, creador, como lo quieran llamar. Porque lo más probable es que tu idea ya la haya tenido 300 millones de personas antes. Por eso es que es tan importante. Entonces, ya yo tengo lo voy a poner igualito para que se entienda, el concepto, ¿no? La pregunta que uno se hace cuando tiene la idea es ¿qué es lo que quiero comunicar? Y en la parte gráfica uno se tiene que preguntar ¿cómo lo debo comunicar para que el mensaje se potencie? ¿Qué elementos tengo yo a mi disposición o qué recursos tengo yo a mi disposición a nivel gráfico que me permitan a mí potenciar esa idea que yo tuve? ¿Cómo decidimos nosotros todo esto? Nosotros no vamos a inventar la rueda. Nosotros vamos a agarrar la rueda y vamos a hacer el carro que mejor nos funcione para mover un mensaje. Para eso, una de las cosas más importantes para mí y para muchísima gente en la parte de conceptualización gráfica es ver referencias. Y entender esas referencias es lo que va a hacer que nuestro proceso de conceptualización sea lo más potente posible. ¿Por qué? Nosotros podemos querer, por ejemplo, hacer que algo se sienta elegante. Si tú no sabes lo que la gente en general, el pueblo común que no tiene ni idea de diseño, entiende por elegante y tú no ves referencias de cuál es el tipo de colores, de fotografías y de tipografías, lo que sea, que en el imaginario común se entienden como elegantes, ¿cómo quieres tú replicar eso o
romper esos esquemas si no los tienes top of mind. Tienes que estudiar y tienes que ver referencias. Es súper importante. Y de las referencias, cuando tú tienes todas tus referencias, tú lo que haces es filtrar los elementos que necesitas. Este libro no lo referencia a todo el mundo por casualidad. Es una ley que crear conlleva robarte cosas de otra gente, por supuesto de forma ética y con conciencia, pero bueno, referencia es muy importante. Entonces ya una vez entendimos el proceso generalizado, les voy a mostrar mi proceso de conceptualización en 4 pósters que hice el último año o así. El primer póster que les voy a mostrar es este, que si vienen de Twitter o de Instagram probablemente ya lo hayan visto, que hace referencia a El Helicoide, que es un centro de detención y torturas que existe en Caracas, Venezuela. Este póster lo hice, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue días después de lo que pasó en las elecciones del 28 de julio del año pasado, en donde se empezaron a llevar otra vez un montón de gente presa a este centro. Y por lo general cuando empieza la conversación sobre Venezuela siempre sale a la luz el tema de El Helicoide. Es muy fuerte, es muy horrible, y si quieren información les voy a dejar un Instagram que siempre está poniendo información sobre El Helicoide y los presos políticos que se encuentran allí para que vayan a seguirla y se informen un poquito sobre este tema. ¿Cómo fue mi proceso de conceptualización alrededor de este póster, que es el más teórico, digamos, de los 3 que les tengo? Es el que más llevó investigación. Cuando se habla del helicoide, por lo general se utiliza mucho la palabra infierno, porque de verdad que es un sitio dantesco. Las cosas que pasan allí, los cuentos que se escuchan del helicoide, o sea, es el infierno sobre la tierra. Es como que lo que todo el mundo dice. Es una idea que la gente en Venezuela tiene como muy top of mind, ¿no? Yo me acordé el infierno de Dante, y yo tenía esta idea de esta ilustración que justamente, pues obviamente es por capas para representar pues el infierno de Dante, pero también me di cuenta que se parecía a nivel gráfico al diseño del helicoide, porque les puedo mostrar una foto. La estructura del helicoide también es por capas y es así como cónica, o sea, como yo tenía la idea de haber visto esta ilustración famosa de pues el infierno de Dante, que también era como cónica al revés, y entonces en mi cabeza pasó eso que les digo, que es idea A, tipo helicoide, infierno, Dante, también como cónico, y aquí en el medio, en esta intersección, es que está lo que yo estaba buscando. El concepto es, el helicoide es el infierno de Dante, tanto visual como metafóricamente, como casi literal, porque de verdad que lo que sucede allí es, o sea, innombrable, ¿no? Lo otro es, y de hecho les tengo mis notas aquí que se las puedo mostrar, la otra parte fuerte, creo yo, conceptualmente de este póster es estas personas a las que meten presas en este lugar no son criminales, no son asesinos, no son todas estas cosas que el gobierno, la dictadura te va a hacer creer, sino que meten presa gente que estaba protestando en contra de la dictadura. Que es importante también del infierno de Dante conceptualmente. Los anillos del infierno de Dante están reservados cada uno, los menos malos arriba, y mientras vas bajando en los círculos del infierno empiezan a aparecer los peores pecados, según él, ¿no? También había hecho como una investigación, aquí se los puedo mostrar mis notas si quieren hacer pausa y leerla. Está en inglés porque yo escribo en Spanglish. El limbo, que es como este espacio físico todavía en donde la gente como que espera porque no está ni en el cielo ni en el infierno. La lujuria, que es como los pecados sexuales, que son como las tentaciones del diablo sobre los humanos. Después está la gula, que es sobre la comida, el alcohol, etc. La avaricia, la ira, la herejía, que es como escogerte a ti mismo encima de la doctrina cristiana. La violencia hacia otras personas, hacia ti mismo o hacia Dios, según Dante. Luego está el fraude y la traición, que es como hacia la familia, hacia tu país, hacia tus invitados y hacia Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque conceptualmente, cuando estamos hablando en este póster de cómo representar las ideas que yo tenía en la cabeza, y estamos hablando de un lugar en donde te meten preso por protestar o por hablar en contra de la dictadura, estamos hablando de que pues la libertad de expresión entonces es un pecado peor que todos los demás. Es como la idea que se trata de representar aquí. Pero esa idea solamente me vino a la cabeza porque yo hice la investigación previa. Yo sabía que los pecados, pues 7 pecados capitales, que no sé qué, que el infierno, pero lo que me hizo a mí realmente que se me ocurriera esa idea de poner a la libertad de expresión como último pecado, porque estoy entendiendo, yo eso no me acordaba, tipo, claro, es que cada pecado uno va detrás del otro en sucesión hasta abajo, es lo que me permitió a mí tomar esa idea que yo ya tenía, helicoide igual infierno, en la representación gráfica de cómo está puesto en el póster. Eso en cuanto a
como la diagramación. Y de hecho, si nosotros vemos el póster, también nos podemos dar cuenta que, o sea, esa idea de escalabilidad, digamos, de los infiernos peores van hacia abajo, está puesto en que yo estoy poniendo convenientemente el infierno de Dante primero, y lo que está debajo, físicamente debajo, pues es el helicoide. O sea, todas esas cosas están sumándose una detrás de otra para hacerte a ti sentir la idea de que pues esto es el último círculo del infierno, mucho peor que lo que Dante podría pensar. Y de hecho yo tomé una parte de esta idea, no está en el póster, pero creo que la puse en el caption y la puse en un video que yo hice, que es que la gente que nos está metiendo presas, o que está metiendo presa a la gente y que está torturando a las personas por la libertad de expresión, son los que deberían estar en el infierno de Dante por el último círculo, que es la traición, porque están traicionando a su país, están traicionándonos a todos nosotros. Fíjense cómo era el boceto. Yo por lo general nunca hago bocetos, nunca. No soy una persona a hacer bocetos, yo soy una persona que entra al programa y todas esas ideas las empiezo a martillar en el lienzo, o sea, en la piedra, hasta que por fin se empieza a presentar sobre mí las formas. O sea, yo no soy una persona que hace bocetos, pero para este en específico, como era un concepto tan complicado y era una cosa tan como digna de investigación y que de verdad había que echarle cabeza, hice un boceto y pues miren el boceto de mierda que hice. La última cosa con este es, ya entendimos como la diagramación general, que es como lo más on your face, creo yo, porque puse los conos de esa forma y porque el texto de los pecados y la parte de libertad de expresión están puestos así. Ahora, ¿qué otra cosa es bastante importante en este? Que lo había estado guardando hasta este momento para mostrarles los moodboards. Pues el color y las tipografías y la manera en la que este color se presenta también es súper importante. ¿De dónde me saqué yo esta idea? ¿Cuáles son mis ideas para este póster? Infierno, pues helicoide obviamente, son la misma cosa, ¿no? Entonces yo tengo que hacer que el helicoide parezca el infierno. Tengo que hacerte a ti como espectador, como usuario, entender que yo me estoy refiriendo al infierno, que yo estoy hablando de un lugar horrible, que estoy hablando de un lugar horripilante en donde pasan cosas, ¿sabes? Horrible, horror. Aquí son presos políticos, sale dictadura, por ejemplo. Esta es una palabra importante. Llamas, por ejemplo. Dantesco, pues obviamente. Repulsión. De todas estas palabras que yo tengo aquí, ¿cómo las puedo representar a nivel gráfico? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué cosas tengo yo a mi disposición? Ya hablamos de diagramación, que era para representar, digamos, la parte más intelectual del póster, que es la parte más literal, el texto. ¿Qué otro elemento puedo utilizar yo que me cierre a mí la idea de esto es el infierno, es el horror, es una cosa horrenda? Cuando yo pienso en horror, hay un look específico que yo me imagino. Puedo estar pensando en colores rojos, puedo estar pensando en el negro, puedo estar pensando en altos contrastes, luz y sombra. De dictadura, rojo. Poder. Del poder viene contraste también. Hay algo que tiene mucho, tiene mucho poder versus gente que no tiene nada de poder. Todo versus nada. Entonces yo empiezo a buscar referentes que me digan a mí, ok, ya tengo más o menos la idea del color, sé que quiero luz y sombra, sé que quiero contraste, pero ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cuál es nuestra mejor herramienta? Ver y buscar referentes. Yo empiezo a buscar estas palabras clave: rojo, negro, luz, sombra, contraste, póster con contraste, póster de película de terror, póster de dictadura. Solo con esas palabras ya me empiezan a salir aquí elementos que yo puedo referenciar y que puedo estudiar para entender cómo ellos lo hicieron y cómo lo puedo hacer yo. ¿Qué se repite aquí mucho? Monocromático, se repite mucho el mapa de degradado, se repite mucho estas líneas, así este rojo que es casi cegador versus las líneas estas negras. Se repite, por ejemplo, el uso del blanco también, o de este color crema. Letras en bold, letras que son gruesas. También cuando estamos hablando de edificios, entonces es como unicolor sobre rojo. Todas estas cosas me empiezan a mí a detonar ideas en la cabeza. Entonces yo digo, ok, entonces lo más probable es que para generar contraste, la fotografía no puede verse como realista 100%, sino que tiene que tener como los niveles ajustados para que se vea lo más contrastado posible, que casi que sea incómodo de ver. Entonces puedo usar mapas de degradado, etc. Y todas esas cosas me las traigo para acá. Fíjense que la imagen del helicoide está editada a más no poder, al igual que la ilustración esta del infierno de Dante. Es lo mismo, tipo la tipografía en blanco sobre el negro, porque es lo más contraste que hay. Una de las decisiones que yo tomé fue como que el texto
no sea demasiado on your face y demasiado grande como lo hago en otras oportunidades, porque lo que me interesa es todo lo demás, cómo logro que haya un balance entre todos los elementos, que se entiendan los niveles además de importancia, porque está el texto que te termina como de literalizar el mensaje que estoy tratando de dar, por si alguien no entiende que esto es el infierno de Dante. Cómo pongo, bueno, de segunda importancia el texto aquí pequeño que explica un poquito más, porque además de ser conceptual, pues o sea, que además de tener el concepto visual, también es informativo, ¿no? Porque te está hablando de qué es el helicoide si no lo conoces, lo de los presos políticos, y luego de tercera nivel de información tienes este texto que está en rojo, que también es parte de la idea, pero como que viene de tercero. Entonces, pues nada, ese es fue como todo el proceso. Yo aquí, o sea, hice el sketch, pero como les comento, yo trabajo como metiéndome en el programa y echándole, o sea, dándole, es como funciona mi cabeza. Esta es la conceptualización de este póster en específico, con su desarrollo y pues el producto final. Los otros tres que les voy a mostrar también tienen proceso, pero es mucho más lo que les digo, tipo, me meto en el programa y ya yo tengo tan mordido cómo funciono yo, que no tengo que hacer las cosas tan, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no, sale más como natural. Este también es un póster que hice durante toda esta época de, como posterior al 28 de julio, necesitaba como hacer algo, me picaban las manos por hacer algo. Básicamente, ¿de dónde viene este póster? Un gran amigo mío, que no voy a mencionar por si acaso no quiero meterle ningún problema de todo esto, tuiteó una frase que es de una canción de Bad Bunny, del Apagón, que básicamente dice esto: lo que me pertenece a mí, se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Este fue bastante sencillo a nivel conceptual, porque básicamente estamos hablando de un momento en el que una gente que no ganó las elecciones se está quedando con nuestro país y se está quedando con el poder, a pesar de que nos pertenece a la mayoría. Y pues la frase es bastante straightforward, ¿no? Lo que me pertenece a mí se lo están quedando estas personas. No me quiero ir yo, que en Bad Bunny en ese caso está hablando de Puerto Rico. No me quiero ir yo de mi país, no me quiero ir yo de Puerto Rico, no me quiero ir yo de Venezuela, que se vayan ellos. O sea, ellos son los que están haciendo las cosas malas. Entonces esa es como la idea de agarrar una cosa que tenía un contexto dentro de la canción de Bad Bunny y aplicarlo a este póster, que es pues las elecciones en Venezuela. ¿Qué fue lo que yo hice? Aquí por alguna razón también tengo como bocetos, miren, o sea, miren que mis bocetos son en Photoshop así como de diagramación. Es raro que yo haga esto para un póster, creo que los otros no tienen esto. Estas son los escaneos de las actas de votación que salieron de las elecciones, porque si no están familiarizados con la situación de Venezuela y las elecciones pasadas, la oposición logró recolectar las actas en donde se dice que ganó Edmundo y las publicó en esta página, y en Twitter estaban rondando todas estas fotos. Entonces yo lo que hice fue simplemente agarrar estas imágenes, editarlas para que fuesen solamente en blanco y negro, para que me funcionaran para que me sirvieran a nivel gráfico como fondo. Y lo otro que hice fue jugar con las jerarquías para que se entienda el nivel de lectura sin que esté puesto como normalmente estaría escrito el texto, que es como todo pegado a la izquierda, ¿no? Entonces es como utilizo yo elementos que funcionen a nivel de diagramación, que transmitan la idea a nivel gráfico, pero que también respeten la legibilidad en este caso, que es lo que me importa. Y ahorita vamos a ver otro caso en donde justamente el hecho de no ser legible es lo que comunica el mensaje, pero que me permitan a mí que se lea, ¿no? Porque o sea, si yo pusiera, yo ni me acuerdo cómo está construido este archivo, o sea, esto es un desastre. Si yo pongo el texto así nada más, como está, sobre las actas atrás, no se entiende lo suficiente, como que es texto puesto encima de una cosa blanca, como que no potencia el mensaje que yo estoy hablando de Venezuela y que cualquier persona que vea el póster lo entienda. La jerarquía no tendría sentido, a nivel de legibilidad es como raro, como que no es lo suficientemente contundente en el mensaje que yo quiero enviar, ¿no? Si no sabes qué coño es lo que hay atrás, no tienes ni idea de que es de Venezuela, como que no hay cosas que te detonen a ti en tu cabeza qué es de lo que yo estoy hablando, ¿no? Por eso fue que yo utilicé los colores de la bandera de Venezuela, pues amarillo, azul y rojo, para evocar el sentimiento de, pues, esta es la bandera, el que sea que la vea puede medio entender más o menos de qué estoy hablando. Las franjas blancas que están con el texto, la idea es que medio representen las estrellas de la bandera, y también me ayuda como a jerarquizar los textos, y la legibilidad me ayuda con eso, como que, ok, estas son las partes importantes. Me acuerdo que jugar con las cosas que salían en las
en las actas y que no interrumpieran el texto. Fíjense que donde están las palabras no hay tanto texto por debajo para que no joda con la legibilidad. Fíjense aquí, por ejemplo, toda esta parte es como blanca por detrás, o sea, le bajé a la saturación del negro, no me acuerdo qué fue lo que hice, pero por lo general donde está, por eso aquí también hay un hueco en donde hay blanco, porque el texto negro sobre el rojo no iba a tener contraste, pero entonces cuando lo ponía sin, o sea, en el texto en blanco, por ejemplo, encima del rojo se veía todo raro. Encerrar esto y no las palabras que son conectoras aquí, como que me ayuda a darle fuerza. También por eso está en mayúscula la última parte, como para hacer más énfasis. También están como estos elementos que también refuerzan como el amarillo, el azul y el rojo, y también para comunicar, porque es como, o sea, énfasis en a mí, no los quiero a ellos, que se vayan, son ellos, por favor. Y el ellos con el subrayado en rojo también te da la idea de que es como de quién estoy hablando, ¿no? Porque el color del chavismo pues es del rojo. Pues eso, así es como se conceptualizó fue bastante intuitivo. O sea, yo jugué mucho dentro del programa, lo que les digo, yo en este no fue que hubo una investigación y tal, fue que vi el detonante, que es por lo general lo que me pasa, vi la frase en Twitter, dije, ok, tengo una idea, y entonces me puse aquí a jugar. Ok, el siguiente, vamos a tratar de hacerlo rápido, porque no me quiero alargar tampoco demasiado, es que también vino de un tweet que puso alguien. Él estaba citando un tweet que era sobre las máquinas del metro de Caracas. Están hablando de cómo eran de funcionales esas máquinas y de cómo fueron como revolucionarias en su momento para pues todo el sistema de metro. Y esta persona hizo este tweet que decía: Venezuela debe ser el único país que tiene más futuro en su pasado. Y o sea, estuve como 3 días pensando en eso y dije, yo tengo que sacarme esto de encima y ponerlo en un póster porque si no, no se me va a quitar. Y básicamente lo que hice fue, primero puse la frase, estilicé un poco la oración porque él decía como, creo que Venezuela debe ser el único país, y yo lo cambié y puse, Venezuela es el único país que tiene más futuro en su pasado. ¿Qué cosas están pasando aquí a nivel gráfico que podemos hablar? Lo primero fue que yo sabía que tenía que buscar una foto vieja de Caracas. Afortunadamente me salió bastante rápido una que como que me sentí que me servía bastante, que es esta foto, que es una postal. Está sin editar, o sea, la imagen yo la utilicé tal cual, que tiene ese efecto que es como halftone ahí, no sé, preciosa, ¿no? Traté de ver más o menos de qué época era. Es como de los 50, 60, por ahí. Uno tiene la parte elevada de la autopista y tiene como el logo viejo de Pepsi por aquí. Empecé a jugar con la imagen, le puse como este borde porque es una postal, entonces fue como, bueno, que se siga medio entendiendo que es una postal, y además me gustaba cómo se veía. También la postal en la página donde yo la conseguí estaba así, ¿no? Estaba esto y tiene como estas líneas. Lo que hice fue literal copiarlas y pegarlas y meterles un efecto para que se vieran así. Si se fijan, esta está más estirada que esta, está más estirada que esta. Yo por lo general nada más hago ese tipo de cosas si sé que van a significar algo o si le puedo encontrar una forma en la que comunique. Si no las hubiese puesto todas de los mismos grosores, o sea, de las mismas separaciones de las líneas, porque, o sea, yo soy bastante maniática con eso, pero como estoy hablando de futuro, y esto va a parecer bullshitting, pero les juro que lo pensé, como esto está hablando de tiempos, de que tiene más futuro en su pasado, es como una paradoja ahí, y estoy hablando de tiempo, pues estirar esos puntos es como, o sea, que cada parte de la oración tenga esa separación diferente, me da a mí una idea de pues el paso del tiempo y como que jugar con la idea de cómo se puede representar el tiempo a partir de puntos, líneas, lo que sea, que me potencie como esa idea que estoy tratando de comunicar. Lo otro es que aquí, pues una forma fácil de hacer énfasis en el diseño gráfico es cambios de color, cambios de tamaño y cambios de font. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de pues una oración, si estamos hablando que la palabra futuro y la palabra pasado son el centro, digamos, de lo que se está comunicando aquí, futuro pues es un color, pasado es otro. El fondo que escogí más la fotografía son azul, el póster es bastante azul. Estoy hablando de Venezuela, siempre que hable de Venezuela me gusta tratar de pensar en, o sea, no es que me gusta, es como que instintivamente voy a utilizar el amarillo, el azul, el rojo y el blanco, porque pues es bastante representativo y es muy literal, pero es como de esas literalidades que son como necesarias muchas veces. Aquí dije, bueno, ya el póster es azul, aquí tengo que resaltar 2 palabras, son de esas cosas que salen como por naturalidad, entonces era como, bueno, me queda el blanco para el resto de la oración, futuro y pasado en amarillo y rojo respectivamente. Futuro
estamos hablando de algo más brillante y de algo más como iluminado y algo bueno, positivo, lo que sea. Entonces decido poner futuro, fue como una decisión demasiado instantánea, es como futuro va en amarillo. Y pasado, pues estoy hablando de lo que nos llevó a como estamos ahorita, el chavismo, dictadura, rojo. Tipo, es bastante instintivo y estoy hablando de que pues el pasado fue que nos trajo acá, el pasado debería ser menos brillante que ahorita, pero no lo es. O sea, como que ahí empiezan a convergir muchas ideas que las pienso cuando estoy desarrollando el póster muy... O sea, yo pienso mucho como con demasiadas palabras, unas que se sobreponen con otras, y cuando lo estoy tratando de explicar es que como que las aterrizo, las bajo, pero son muchas cosas que pienso de forma intuitiva cuando estoy en el programa. Entonces, nada de eso. Y otra cosa que siempre uso, en este caso, fíjense que le puse como un efecto, literal lo único que hice aquí fue ponerle o sea, como dissolve a las palabras, porque estamos hablando de futuro y pasado como ideas que se disuelven hasta cierto punto o que no están tangibles, no hubo una continuidad, o sea, como que es muy... o sea, no sé ni cómo explicarlo, o sea, como que es muy intuitivo. Entonces decidí ponerle algo que me distorsionara las palabras de una forma. Hay un efecto que a mí me encanta, que no sé cómo carajo hacerlo en Photoshop y he sido demasiado floja en buscarlo, entonces como que hice eso y ya, que hey, it works. Medio mediocre de mi parte, pero bueno. Y le puse también, o sea, como a esto también le puse como una deformación, porque como es postal y esto ya sí está algo como más decisión estética, porque pues a mí me gustan mucho los filtros y las texturas y las cosas, entonces como que va de la mano. Y pues las imágenes, o sea, la imagen que está puesta de forma repetitiva está puesta así por una intención. O sea, de nuevo, estoy tratando de aterrizar las ideas que yo tuve de forma intuitiva en ese momento, pero es como repetir el pasado tantos años, o sea, como que nos quedamos estancados en el pasado durante tantas décadas y tanto tiempo, una amontonada encima de la otra. Nosotros en Venezuela hemos reutilizado nuestro pasado tantas veces para no caer en la crisis tan grande. O sea, yo, incluso cuando yo estaba allá, era como, Venezuela estaría mucho peor si nosotros no hubiésemos tenido la infraestructura de muchísimas cosas que se trabajaron en el siglo pasado. Y no solamente hablo de infraestructura, tipo, lo típico que está puesto aquí, que también lo puse para referenciar, el que es de Venezuela sabe que uno habla mucho de, bueno, las carreteras que se construyeron en el siglo pasado son la innovación y tal, pero también es como el hecho de que, o sea, de la infraestructura de sociedad, tipo, todo el tema en las universidades estaría en decadencia peor, que ya están en la mierda, pero es como solamente se han sostenido porque teníamos la infraestructura de antes. Entonces es como esa idea de reciclar, de reutilizar lo que teníamos, es que una vez, en un momento sí funcionó, y todo lo que lo hemos estirado hasta el día de hoy. Entonces como que por ahí va en este caso. Es como la idea es bastante a interpretación, o sea, obviamente lo que yo diga aquí y lo que ustedes hayan interpretado no... Una vez yo pongo esto en internet, esto es de ustedes y ustedes interpretan lo que sea, pero estoy haciendo esto como ejercicio para mostrarles qué es lo que yo estaba pensando, ¿no? Avísenme, díganme en los comentarios si algo de lo que yo he dicho es algo que ustedes se dieron cuenta, porque eso siempre me gusta. Tipo, yo pongo, no son easter eggs, pero es como, me gustaría saber si la intención que yo tenía de comunicar eso de esa forma hizo sentir como yo quería que se sintiera. Y el último póster que tengo para mostrarles a ustedes, este sí es súper sencillo. Este último se los quiero mostrar porque ya he hablado de cómo conceptualizar alrededor de las reglas de diseño. Yo soy una persona muy teórica, a mí me cuesta mucho salirme de la parte de romper las reglas, es lo que más me cuesta. Yo sé seguir las reglas de diseño muy muy bien, pero de vez en cuando me gusta como practicar. Ok, ya conozco las reglas de diseño, de diagramación, de legibilidad y de todo esto, cómo conociéndolas puedo romperlas para comunicar otra cosa. Entonces, en este en específico, el concepto que yo quería comunicar es, la frase es, no puedo ser todo a la vez. Yo tengo muchas ambiciones y tengo muchos sueños y tengo muchas cosas, y tengo tantas que si no las hago a la vez no las voy a lograr nunca. No sé decidirme y no sé priorizar y no sé cómo hacer una cosa primero antes que hacer la otra, y estaba bastante abrumada ese día. Cuando se me ocurren a veces frases, es lo que le digo, mi detonante para hacer póster son frases específicas, era como no puedo hacer todo a la vez. ¿Cómo puedo representar yo esta idea de que abrumado por querer hacer tantas cosas tan diferentes, y que, o sea, me siento como que no puedo ni hablar? La legibilidad es una de esos recursos que podemos vendear a nuestro favor, o sea, que podemos moldear a nuestro favor. En este caso, la superposición de las palabras y que estén puestas todas del mismo color y que no se vean todas completas y que sea como en algunas partes ilegible, es como el punto. O sea, es la razón por la que está puesto así. Dentro del romper las reglas, igualito necesito que se lea. En este caso, hay otros pósters que he hecho que son ilegibles en su totalidad por decisión propia, pero en este en específico
es como encontrar ese límite, ¿no? En este en específico necesito que la gente lea, pero también que sienta lo que siento y lo que estoy tratando de expresar. Por eso todos son del mismo color, por eso cada palabra es un font diferente. Están estirados fuera de las normas. Por lo general tú no deberías, entre comillas, como modificar las tipografías a menos que esté hecho adrede, o sea, tipo que tú sepas lo que estás haciendo, y por eso están como puestas. Por ejemplo, si tú ves la B, es como el palito del medio de la A, están todas puestas, están todas tocándose por una razón, o sea, están todas tocándose porque necesitaba que fuese como una continuidad y que también como que guiar al espectador entre las palabras es importante, pero también es para comunicar la idea de, pues, está todo superpuesto, está todo como mushed, está todo como combinado, está todo como, no sé si me explico. Y la carita feliz fue porque primero sentía que hacía falta algo para en esa parte del póster para balancear la palabra puedo, porque puedo está teniendo una jerarquía muy grande que me lleva la mirada hacia arriba y necesitaba algo que me complementara hacia abajo. De nuevo, yo sigo cumpliendo las reglas de diseño, o sea, hay cosas que simplemente las veo y me hacen ruido, y esta es una de ellas. Entonces era como, bueno, ¿qué puedo complementar? Y la carita feliz fue como, ya estoy hablando de que no puedo hacer todo a la vez, estoy hablando de que me siento abrumada, estoy hablando de que es como fuerte para mí todo lo que está pasando. No puedo hacer todo y ser feliz a la vez, o no puedo hacer todo a la vez y además ser feliz, o sea, no puedo. Entonces es como una pequeña ironía ahí, bastante in your face, bastante obvia, pero fue lo que me salió en ese momento. Pero bueno, y el rojo simplemente porque es como el color de alerta, así es infalible cuando quieres mostrar como peligro, alerta, sentirte, ¿sabes? Como señal de tránsito. Ahora que lo veo es como que va por ahí, como pare, ¿sí? O sea, no sé si eso tiene sentido. Y bueno, con eso terminamos la explicación de mi proceso de conceptualización. Espero que les haya servido. Espero que el video, después de que lo edite, no dure 400 horas, pero sí quise revisarlo con la mayor cantidad de profundidad posible porque, bueno, primero cuando pregunté en Twitter si querían que hiciera este video, mucha gente me dijo que sí, que me sorprendió un poquito. Gracias por el apoyo. Siento que no mucha gente pasa por su proceso de conceptualización así de extenso cuando consigues cosas en internet que hablen del tema, y de hecho ese es uno de mis pet peeves específicos que, o sea, me molestan demasiado porque muchos diseñadores empezaron con el trend o empezaron a hacer puros videitos que sí de 30 segundos en Instagram, que lo que hacen es que sí, y lo que hacen es ir prendiendo capas en Photoshop como que si el proceso fuese lineal y como que si el proceso fuese simplemente como que poner las cosas ahí que ya sabes lo que vas a hacer, y es como, eso es mentira, te están mintiendo. Y yo creo que aunque sean estéticos esos videos y sean divertidos de ver, no es por quitarle mérito a esas personas, eso también lleva mucho trabajo. O sea, hacer videos así que parezcan effortless llevan su trabajo, pero sí creo que han creado como una idea de que el diseño gráfico, primero, es fácil, segundo, es lineal, que es mentira, y tercero, que es limpio y que es clean y que no lleva, como que se ha banalizado el proceso de pensar y el proceso de conceptualización, porque la gente te da su resultado final y te dice como, bueno, la marca quería que fuese divertida, linda y elegante, entonces esto fue lo que hice, y es como no te explican nunca el por qué. O sea, nunca te dicen, o sea, te dicen tipo cómo hice no sé qué, y es mentira, no te muestran el cómo. Entonces, por más que este video probablemente lo vayan a ver como 3 personas y media, que son las que estarían dispuestas a ver un video de no sé cuánto va a durar esto, que sí, 40 minutos de conceptualización, sí creo que es importante que hablemos de esto y que diseñadores vean que no están solos en el proceso y que el proceso no es fácil, y que aunque hay muchas cosas que yo les comenté aquí que eran intuitivas y que no se pueden explicar, vienen de la práctica. Si yo les muestro las cosas que yo hacía hace 4 años, o sea, no. Entonces también es para decirles otra reflexión, y con esto me voy: no subestimen el poder de estar inspirados en algo que les importa. Obviamente hay mucha gente que capaz está viendo este video que sigue en Venezuela y que es difícil pues ser creador y hablar del tema de este en específico porque pues hay miedo y todo eso, pero no subestimen el poder que tiene hacerlo. O sea, incluso si no lo van a publicar en ningún lado o no van a mostrarlo en ninguna parte, es muy liberador protestar a partir de lo que uno sabe hacer. Y en este caso pues yo soy diseñadora y lo que tengo es el diseño, y estos pósters fueron lo único que hicieron que no me vuelva, son lo único que hacen que no me vuelva loca. Y hay veces que se me olvida y paso meses sin tocar Photoshop en este sentido, o sea, para hacer esto, y cuando vuelvo es como la conceptualización te ayuda a drenar también.
Entonces uno drena a partir de crear. Y suena obvio, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, bueno, espero que les ayude y que les sirva lo que les pude mostrar. Me gustaría saber no solamente qué les parece el video, sino que qué les parece si lo que les dije se comunica. O sea, como que si mi intención detrás de hacer esos pósters se comunica en el resultado final. Porque este es un proceso interesante en el que ustedes vieron primero el resultado final y ahorita es que están viendo como mi explicación, que de nuevo no es la única correcta. O sea, si ustedes tenían otra interpretación es totalmente válida, es igual de válida. Pero sí, díganmela. A ver, me gustaría leerlos. Y nada, avísenme qué tal les pareció el video también. Si les gusta ese formato, si hay alguna otra cosa que yo haya hecho que les gustaría que les cuente un poquito el proceso. Y nada, espero haberlos ayudado. Nos vemos en el próximo video y los quiero mucho. Hasta luego.